Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas de una iglesia en Victoria. Estamos de nuevo aquí un día viernes para predicar la palabra de Dios y para escudriñar en sus escrituras. Les mando un saludo desde aquí, desde mi casa, esperando en Dios que ustedes se encuentren muy bien, con mucha fe y fortalecidos, creyendo que Dios es bueno y que para siempre son sus misericordias. Queridos hermanos, en esta tarde vamos a estudiar en la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Si usted tiene su Biblia ahí para que me acompañe. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Padre, gracias te damos en esta tarde, bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos das de nuevo estar en este contacto. Para todo aquel hermano que va a ver esta predicación, Señor, este video, ahí donde está, Señor, en el nombre de Jesús declaramos un milagro, declaramos bendición y declaramos misericordia y protección para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido siempre por mi papá, el pastor Concepción Fernández, para que tú, Señor, siempre le des sabiduría, lo protejas y lo cubras con tu sangre bendita. Amén y amén. Bueno, es una oportunidad más la que el Señor nos da para predicar su palabra en esta tarde. Y fíjese que es tan precioso estos versículos porque dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Fíjese que el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Jeremías lo escribió en un momento de mucha tristeza, de mucha tribulación, de mucha angustia debido a la caída de Jerusalén. Ustedes saben de que la caída de Jerusalén vino a través del tiempo debido a la desobediencia de los mismos. Pero Jeremías escribe este libro donde se dan ciertas lamentaciones de lo ocurrido, pero a la vez es un libro que también nos transmite mucha esperanza de la misericordia de Dios y de su fidelidad. Por eso fíjese bien que dice: porque nunca decayeron sus misericordias, grande es tu fidelidad, dice el libro de Lamentaciones. El título del mensaje que Dios puso en esta tarde en mi corazón: no nos lamentemos por la situación, esperemos su misericordia, esperemos su misericordia. Fíjese, hermanos y hermanas, que la misericordia de Dios, dice, son nuevas cada mañana. Tener misericordia significa tener compasión por los demás. Es compadecerse por el que sufre. Dios, en estos momentos que estamos pasando de tribulación, de angustia, de tristeza, quizás para muchos de mucha intranquilidad, debido a la problemática que estamos viviendo, pero Dios nos dice que por la misericordia de Él nosotros no hemos sido consumidos, ni vamos a ser consumidos. Usted se puede imaginar, el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, desobediente, y usted sí puede leer el libro de los reyes. Cada rey dice que hizo lo malo delante de Jehová. La mayoría de los reyes siempre se desviaron de la voluntad que Dios tenía para cada uno de nosotros, del propósito, porque Dios quiere cumplir propósitos en nuestras vidas, pero nosotros como seres humanos siempre estamos en una constante desobediencia. Pero a pesar de que nosotros somos desobedientes, que es una desobediencia que, acuérdese, viene desde el inicio, desde Adán y Eva, hubo una desobediencia. Entonces, por lo tanto, pero Dios ha tenido misericordia a pesar de,
a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que somos desobedientes, a pesar de que somos incrédulos, a pesar de que nos apartamos de Dios, a pesar de que tenemos un mal vocabulario, a pesar de que nos portamos mal, a pesar de que le deseamos el mal a nuestro prójimo. Aún en estos tiempos Dios tiene misericordia y no han decaído, porque para siempre es su fidelidad. Diga, en el nombre de Jesús yo declaro en mi vida, Dios es fiel. Usted tiene que declarar que Dios es fiel. Usted tiene que declarar que la misericordia de Dios es buena. A mí me gusta siempre citar en estos versículos a Job. Fíjese que Job dice la palabra de Dios que era un hombre justo, era un hombre recto, que cada mañana se levantaba a orar por su familia, que cada mañana él hacía votos ante el Señor. Pero de repente Satanás llegó y usted sabe el diálogo que tuvieron y le dice Dios a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Juz, que es un hombre recto y justo? ¿Qué en balde, le dice Job, es fiel contigo? Le dice, toca todo lo que él tiene y ya verás si no blasfema contra ti. Pero usted se sabe la historia donde Dios le dice, te doy autorización para que le quites todo a Job, pero no toques su alma, no lo mates. Quizás en estas situaciones nosotros estamos viviendo algún momento difícil donde hemos perdido cosas materiales, donde quizás hemos perdido a un familiar, donde quizás hemos perdido nuestro trabajo, pero quiero decirle que todo es porque Dios lo ha permitido en nuestras vidas. Y fíjese que en primer lugar yo quiero tocar y dice, espera todos los días la misericordia de Dios. Esperemos y veamos el versículo 24 al 26 siempre de Lamentaciones capítulo 3, versículo 24, 25 y 26, que dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación ¿de quién? De Jehová. La salvación de Jehová. Fíjese que esperar, queridos hermanos, significa tener paciencia. La paciencia es una de las virtudes que está de baja. ¿Por qué? Porque nuestro ritmo de vida frenético hace que la paciencia quede en desuso. Nadie es paciente y por lo tanto nuestros familiares también se vuelven impacientes. Nosotros en estos tiempos tenemos que practicar mucho la paciencia. Tenemos que practicar la fe, la fidelidad, el creer que la misericordia y la fidelidad de Dios nos van a acompañar todos los días de nuestra vida. Pacientemente, dijo David, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó ¿qué? Mi clamor. Fíjese que aquí dice el versículo en Lamentaciones, dice, mire cómo dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, bueno. Dios es bueno, pero ¿qué quieren Dios con este proceso que estamos pasando? Que esperemos. Job se le quitó todo. Se le quitaron las posesiones, se le murieron los hijos. La esposa lo ultrajó, no confió en él y le dijo que está esperando. Dios es malo, mira, pero él dijo, yo voy a esperar en Jehová. Mi alma siempre lo va a buscar, porque Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Job había perdido todo. Job había perdido todo, pero ¿qué había pasado? Había confiado en Dios, había creído en su fidelidad. Por eso dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mi porción. Bueno es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. De nada nos sirve estar hablando tanto. De nada nos sirve estarnos quejando tanto. ¿Por qué el pueblo de Israel anduvo en el desierto 40 años en el mismo lugar?
nunca salieron del mismo lugar, porque Dios había sido bueno con ellos. Con mano poderosa los había sacado del pueblo de Egipto. Allá estaban como esclavos. Era un pueblo que estaba sufriendo, pero Dios dijo, voy a tener misericordia de ellos. Los voy a sacar de allí. Pero en el transcurso del camino, ellos se quejaron. No guardaron silencio. A mí me gusta este versículo que dice, mire, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El pueblo de Israel había sido sacado con mano poderosa, dice, de allá de Egipto. Dios los había librado de manos del faraón. Pero ellos en el momento a buscar la tierra prometida, en vez de guardar silencio, en vez de esperar en Dios, en vez de agradecer sus misericordias, en vez de creer en su fidelidad, ellos se quejaron, empezaron a hablar, empezaron a murmurar. Estos no son tiempos de nosotros empezar a quejarnos, empezar a murmurar y decir, miren la situación que estamos, miren esta enfermedad que ha venido, ya no tenemos trabajo. No veo la mano de Dios en mi vida. ¿De qué sirvió haberle servido tanto tiempo? ¿De qué sirvió haber predicado tanto su palabra? No, hermanos, no es momento de estarnos quejando. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La salvación significa que Él siempre, su mano nunca se va a apartar de nuestras vidas. Su fidelidad siempre va a ir caminando a la par de nosotros. Pregúntese algo, y no es un mensaje para reclamar, porque cuando yo estoy predicando me predico a mí misma. ¿Cuándo nos ha faltado el alimento? ¿Cuándo nos ha faltado el techo? ¿Cuánto nos ha faltado esa camita donde dormimos? Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos? Nosotros tenemos que creer en Dios, que Dios siempre ha sido bueno. ¿Y qué pasó con Israel en el transcurso? Empezaron a decir que estaban mejor en Egipto. Si allá nunca nos faltaba la comida, allá teníamos los manjares, teníamos vino, teníamos comida, dormíamos bien. ¿Quién ha dicho que todo va a ser color de rosa en el Evangelio? Nosotros tenemos que seguir creyendo aún si estamos sufriendo. Porque el sufrimiento es parte del crecimiento espiritual del cristiano. Nosotros no podemos darle la gloria a Dios, no podemos ver la mano de Dios si no estamos en un proceso. Y yo no digo que siempre vamos a pasar esos procesos, pero es bueno esperar. Mira, esto va a pasar. Yo estoy creyendo que este tiempo en que Dios ha permitido, porque este tiempo de pandemia, Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Para que nuestra fe se incremente, para que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, no solo de palabras, sino que creer verdaderamente que Dios está con nosotros. Hay miedo, hay temor, y siempre lo digo, sí, pero tenemos que creer en la misericordia de Dios, porque Dios siempre ha tenido misericordia de su pueblo. Y mire, fíjese que en segundo lugar, quiero tocar otro puntito. Tu aflicción no durará para siempre. Espera que su misericordia. Mire el versículo 28 al 33, dice, son lindos estos versículos de Lamentaciones. Yo lo invito a que los lea, el capítulo 3. Y dice así, miren. Bueno, dice el 26 que habíamos terminado, es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y el 28, que se siente solo y calle, porque Dios quien se lo impuso, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de ofrendas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, mira el 32, qué importante, antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. La aflicción no durará para siempre. Después de la tormenta siempre viene una calma.
Dios dice aquí el versículo 30, antes si aflige también se compadece. Junto con la aflicción va la compasión de Dios. Dios no quiere que sus hijos sufran. Dios no quiere que estemos en estos momentos de sufrimiento, de tristeza, de tribulación, que no tengamos esperanza. Antes, dice la palabra de aquí, Él aflige, pero a la vez se compadece. ¿Qué significa? A la vez tiene misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Yo creo en eso, porque dice, llevar el yugo, decía el versículo anterior, es ponerse bajo la disciplina de Él y someternos a su voluntad. Detrás de todo este proceso, de esta aflicción, hay una disciplina. Y yo les comentaba la vez pasada, yo mi altar familiar lo tengo todos los días a las 10 de la noche. Y dura 1 hora. Cantamos alabanzas, leemos el proverbio y tenemos un estudio bíblico. Estamos leyendo toda la Biblia en 1 año. Y creo que Dios es bueno y creo que Dios es fiel, nos está disciplinando. Pero si en vano ha pasado todo esto y usted no se acerca, no buscamos a Dios, también Dios nos va a apretar el zapato. Porque Dios tiene misericordia del quien quiere tener misericordia, pero es de aquel que le busca en espíritu y en verdad. Es ponerse bajo esa disciplina. La aflicción no va a durar para siempre, y aprender a oír en silencio lo que Él nos quiere decir o enseñar. Muchas veces nosotros llegamos en oración ante el Señor y hablamos y hablamos y hablamos y repetimos lo mismo. Dios ya no quiere en estos tiempos oraciones frías. Dios no quiere que nuestras peticiones sean solo pedir antes de dar gracias. Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz, a que le digamos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? Ayúdame. Dios es bueno y tenemos que aprender a oír la voz de Dios y en silencio, tener dominio propio sobre las adversidades y también un arrepentimiento humilde y de corazón. Es tan importante en estos tiempos tener mucho humildad y arrepentirnos ante el Señor por nuestros pecados. Créame que yo lo hago, hermano. Yo lo hago. Dice que Dios ve, dice, de cerca al humilde, pero ve al soberbio de lejos. Yo le digo, Señor, yo no quiero que me veas de lejos. Yo no quiero, Señor, que este proceso me ayude a cambiar mi carácter, que me ayude a cambiar mi modo de ser y de pensar. Dice Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos que tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso? El seguir creyendo que Dios es bueno y que sus misericordias son buenas cada mañana. ¿Qué prueba estamos pasando o enfrentando ahora? Y mire Job 19, capítulo 25, 26 dice, yo sé, dice Job, estaba en una gran tribulación, Job, en una gran aflicción, pero él sabía que la misericordia de Dios iba a llegar. Yo sé que mi Redentor vive, dice. Al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi carne, he de ver a Dios. Y después de deshecha esta mi carne, he de ver a Dios. Hermanos y hermanas, después de todo este proceso, la misericordia de Dios sigue latente en nuestras vidas. Y he de ver a Dios. Dígame usted y yo, me gustaba el mensaje que mi hermano Jorge ponía en el chat, que decía que él pensaba que este 2020 iba a ser de mucha bendición y prosperidad y grandes beneficios, pero él se alegraba, dice que le ha servido, que este 2020, dice el mensajito que él puso ahí en una iglesia en Victoria, que le ha servido para valorar a las personas que tiene a su alrededor, para valorar lo que Dios le ha dado, para valorar la vida, para valorar el alimento que llega a nuestra mesa, para valorar todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da. Ayer visité la casa de mis papás y fue por su misericordia.
no hay transporte y yo tenía tiempo de no verlo. Sin embargo, sin querer y para qué, mi hermana Verónica me dice, hermana, yo te voy a mandar a traer, venite a comer aquí. No, le digo yo, de verdad, Vero, sí, no tenía para el taxi, hermano. Son $20 de taxi para ir donde mi papá. Y en realidad yo lo pienso porque a veces hay cosas que hacer y mi papá lo sabe. Pero mire mi hermana, el de decir, yo te lo voy a pagar, pues venite, que no sé qué. De verdad, no, y mire, compartimos, estuvimos esos momentos preciosos con la familia, no. Eso no tiene precio, hermano. El momento que usted ahorita está compartiendo con sus nietos, yo veo a la hermana Isabel cómo se toma fotos con la nietecita, esos momentos son divinos, son bonitos. Compartir un alimento, reír un poco, dejemos la tristeza de lado y creamos que Dios es bueno y misericordioso con la familia, con los vecinos, en el trabajo, en el negocio, con los familiares, dar una palabra de aliento, dar una llamada telefónica y decirle Cristo te ama, Dios está contigo, ya va a pasar todo esto. Eso es tener misericordia también de los demás, así como Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi carne, he de ver a Dios. ¿Qué estaba diciendo Job? Yo sé que Dios es bueno, yo sé que Él tiene misericordia de mí, porque en 6 tribulaciones te librará Jehová, y en la 7ª no te tocará el mal, dice Job en el versículo 7. En el hambre, del poder de la espada nos va a librar, del azote de la lengua, de la destrucción te reirás, sabrás que hay paz en tu tienda y nada te faltará, dice la palabra de Dios. Y es tan bonito el Salmo 34:19 que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. De todas ellas nos va a librar, hermanos. De todas esas aflicciones Dios nos va a librar. Si me ha librado a mí, yo sé que te va a librar a ti. Y tú puedes dar testimonio. Hay muchos testimonios. Y mire que yo sé que el tiempo corre. Todo lo que pasa en nuestras vidas, Él lo ha permitido. Vamos a terminar antes de que se me acabe el espacio, dice el 38 al 41. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, dice del 38 al 41. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Esa alabanza es tan preciosa porque dice aquí, escudriñemos nuestros corazones. Y esa es alabanza que dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. ¿Qué dice? Levantemos nuestras manos a Dios. Levante sus manos. Está en angustia, cántele al Señor. Lea su palabra. No hay mejor alimento que la palabra de Dios. En este libro sagrado, en este libro de que es la palabra del Señor, aquí están todas sus promesas. Este es el alimento para nuestra alma. Así que, hermanos, la misericordia de Dios es buena y para siempre son sus misericordias. Espero que este mensaje haya sido de mucha, y usted sabe cómo termina el libro de Job en el capítulo 42, versículo 10, donde dice que Dios le devolvió todo a Job y duplicado. Así que creamos que en estos momentos quizás hemos perdido algunas cosas, pero la misericordia de Dios nunca se ha apartado de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por mis hermanos, por cada uno de ellos, para que seas tú, Señor, concediéndonos un milagro de sanidad, un milagro de salvación, un milagro de protección, un milagro de trabajo, un milagro de prosperidad, un milagro de paz, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, creámosle a Dios, que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Queridos hermanos, Dios me los bendiga a todos, que tengan una feliz tarde y que Dios siempre creamos que Él es fiel.
Dios les bendiga y bendiciones, queridos hermanos.